es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 12, número 27, Asmona. Verso 29. Asmona significa Él tiene el número. Cada significado nos habla de lecciones que el peregrino debe aprender. Esta vez aprendemos a no confiar en nosotros mismos, porque Él, Dios, tiene el número. Como seres humanos, nuestra tendencia es confiar en la abundancia de cosas naturales, ya sea de lo que vemos o de lo que tenemos. Pero el peregrino necesita vencer tal inclinación. Nuestra peregrinación, en todo sentido, es de fe. Si hablamos de abundancia, ¿qué tenía Israel en el desierto? No tenía nada en cuanto al sostén. No sacaron provisión de alimentos de Egipto, y en el desierto no hallaron nada en cuanto al sostén natural. No había carne en conserva, ni alimentos enlatados como hoy día tenemos, pues era un desierto grande y espantoso. Allí Dios les sostuvo milagrosamente y no les faltó nada. Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos por medio de la parábola del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. El Señor recalcó la necesidad de confiar, no en lo visible, sino en lo invisible. Este hombre creyó que el Señor se interesaría en la abundancia de las cosas naturales. No era así, más bien, de lo contrario. Jesús se interesa en lo espiritual. Por eso le enseñó la lección que todos necesitamos aprender. Guárdese de la avaricia. El hombre cree lo contrario. Piensa que la abundancia de lo que posee es su vida, que eso es lo más importante. Muchos creyentes poseerán riquezas y grandes herencias en el cielo, aunque aquí no tuvieron más que una tienda o caverna. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 37 al 38. En la tierra, lo mucho o lo poco que tenemos es prestado. Dios nos da para usarlo por un tiempo. El que tiene tesoros en el cielo, aunque acá no tenga nada, no debe preocuparse, porque Dios tiene el número. El secreto para atesorar en el cielo es buscar primero el reino de Dios. Ninguno que ha hecho así ha quedado en la calle jamás. Tal vez no tenga riquezas, pero sí lo suficiente, y mayormente el Señor da más que suficiente. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 12. Así es el hombre que ama el dinero, ama el número y dice, con tantos ya voy a contentarme. Pero alcanza esa cantidad y todavía no se contenta. Hablamos de aquel que no busca el reino de Dios. Tiene una cosa, quiere otra, y no tiene fruto. El hombre confía en la abundancia y quiere los montones, pero cuando los posee, no encuentra satisfacción, pues no hay ventaja en acumular cosas. Hay personas con riquezas, tienen bienes de valor, pero no duermen por temor a que les robe. Un creyente trabajador
honesto, come mucho a veces, poco otras veces, pero lo que tiene es con reposo, porque confía en el Señor. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Salmo 52, versículos 7 y 8. Este salmo habla del hombre malo. El mal no está en la abundancia misma, sino en confiar en ella. Este hombre creía que su riqueza sería su protección, su salvamento, pero las riquezas son inciertas. Dios tiene el número. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo capítulo 10, versículo 28 al 30. Esta porción habla de la necesidad de confiar en el Señor, pues Él tiene el número. Nos habla aquí del cuidado del Padre y nos dice que aún nuestros cabellos están contados, para mostrarnos cuán de cerca nos cuida. La cantidad de cabellos varía cada día y tal vez Él cuenta cada día. En uno así podemos confiar, un ser tan cercano y que nos cuida de tal forma. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmos 147, versículos 4 y 5. Vemos la grandeza de aquel que nos cuida y está cerca de nosotros. Los hombres desde tiempos antiguos procuraron contar las estrellas con ojos naturales y no pudieron. Hoy día usan aparatos modernos y poderosos, pero todavía no saben cuántas estrellas hay, porque todavía no alcanzaron ciertas partes del cielo. Ellos dan una cifra aproximada, pero Dios sabe el número exacto. El hombre ha puesto nombre a las estrellas más grandes, pero nuestro Dios a todas ellas llama por sus nombres, porque grande es Él y de mucho poder. Dios tiene el número y Él cuenta no solo los cabellos, sino anota todos los hechos. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28. Leemos que Dios contó el reino, lo pesó y lo puso fin, pues este reino honró a Dios como su abuelo Nabucodonosor, y Dios estaba observando y nada escapó de su atención. El hombre pone ciertos números, pero Dios sabe y dice, falta, porque Él tiene el número y nadie puede engañarle. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 3. Note la petición de Moisés. Él también fue autor de ciertos salmos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90 versículo 12. Dios tiene el número y confiamos en aquel quien nos enseña a redimir nuestros días, porque no sabemos cuántos son. Necesitamos contar nuestros días usando cada uno como si fuera el último. Viviendo así, no tendremos nada que arreglar cuando el Señor aparezca, pues todo estará en orden. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Si partimos a estar con el Señor, sea por muerte o por arrebatamiento, lo importante es no alejarnos de él, confundido o avergonzado. Esto será posible únicamente si no miramos la abundancia terrenal, más bien confiamos en aquel que tiene el número, en aquel que sabe todo.